capítulo 8 en adelante, dice la palabra, y Saulo consentía en su muerte. Entienda, ¿verdad? Los que no saben, los que están estudiando recién con nosotros, Saulo es el apóstol Pablo, que después se convierte, pero este Saulo es Pablo. Y dice, antes de convertirse, por supuesto, Saulo era un hombre muy religioso, muy pegado a la ley, ¿verdad? Y él estaba ahí consintiendo la muerte porque él estaba en contra de todos los cristianos. Y sigue así, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Verdad? Triste comienzo del capítulo 8. Viene una tremenda persecución en contra de la iglesia. ¿Verdad? Hasta ese momento la iglesia estaba hermosa, mucha gente se estaba convirtiendo, pero el celo tremendo de la religiosidad de aquella época, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, y en fin, todos esos grupos religiosos que existían en aquella época, ellos no recibieron a Jesús, no creyeron en el sacrificio de Jesús, y por más que estos hombres llenos del Espíritu Santo aclamaban y enseñaban, ¿verdad?, esta verdad, ellos simplemente no podían creer, y para ellos era terrible. Y aquí podemos ver a Saulo. Saulo era un hombre fariseo, era un hombre estudioso, era un hombre con sabiduría, con conocimiento, y odiaba este nuevo movimiento que estaba apareciendo, que era el cristianismo, porque él mismo no lo podía entender, y lo odiaba con todo su corazón, y él estaba seguro que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en el nombre de Dios. Por eso es que estaba ahí, ¿verdad?, cuando murió Esteban. Y no solamente le bastó eso, pero según lo que acabamos de leer, es que empezó a buscar casa por casa, ¿verdad? Registrando todo, barriendo con todo. Así lo es. que encontraba, me imagino, llegaba a una casa, llevaba la esposa, el esposo, a los todos. hijos y todo. Así es, ¿verdad? Y bueno, se los llevaban y los metían presos. Entonces él quería erradicar este movimiento nuevo, que no eran pocos, eran muchos, eran miles, ¿verdad?, los que se convertían. Pero a través de esta persecución nos vamos a dar cuenta que salieron de ahí y empezaron a llevar el Evangelio a otros lugares. Porque cuando la iglesia se establece y está muy en paz, pareciera que no hay ningún movimiento, ¿verdad? Hasta que no hay persecución. Esto le sirvió, porque todos los que se fueron de allí fueron los que empezaron a propagar el Evangelio por todo alrededor. Así lo dice el capítulo, versículo 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea que este Felipe definitivamente fue otro compadre tremendo. Ya uno de los diáconos también. Fue un diácono de los que llamaron, de los 7 que llamaron, ¿verdad? Así es. Y supuestamente los llamaron para servir nomás, para atender las mesas, para atender la gente, ¿verdad? Pero aquí ya se mira de que Felipe ya está en otra frecuencia. Porque se ve de que ya ahí dice de que Felipe ya hizo tantos milagros. Así es, predicaba, primeramente predicaba, ¿verdad?, a Cristo. Y toda la gente le escuchaba. Y fue a Samaria, y Samaria era un lugar donde siempre había un conflicto entre Samaria y Judea, ¿verdad? Los judíos muchas veces preferían no pasar por ahí, darse una tremenda vuelta, por no pasar por ese lugar, ¿verdad?, que era una provincia. Era un odio, era una cosa que traían por mucho tiempo entre ellos, ¿verdad? Y ahí fue donde Jesús una vez encontró a la mujer, ¿verdad?, samaritana, ¿verdad?, que la adivinó, digamos, le dijo su vida como estaba, ¿verdad? Y ahí fue donde le dijo un día que adorar a Dios no era un lugar, sino que la adoración a Dios era en espíritu y en verdad, no era el lugar. En fin, fue una experiencia que se vivió ahí en Samaria.
pero esa es la situación que se vivía. Pero Felipe fue hasta esa ciudad, fue a esta provincia y predicaba la palabra. Y no solo, bueno, y la palabra la predicaba, pero también habían señales y prodigios. Los señales y prodigios eran sanidades, ¿verdad? Dice que aquí que los paralíticos caminaban y los endemoniados eran sueltos. Yo me imagino la cantidad de endemoniados que debe haber habido en esa época, en esos lugares, ¿verdad? Porque muchos eran paganos. Paganos. Entonces tenían dioses, muchos dioses, que para mí son demonios, son espíritus, ¿verdad? Así es. Entonces había como una libertad de... No, allí estaba el chamuco apoderado de todo eso, ¿me Creo que entiendes? sí, Ya. ¿verdad? Ya. Una pequeña preguntita, una Sí. pequeña aclaración. Más bien. ¿Eh? Cuando usted mencionó esto de Saulo al comienzo del capítulo 8, mencionó algo de Pablo. ¿Qué relación tiene Pablo con Saulo? Es el mismo. Es el mismo. El mismo. Saulo era el que perseguía a la iglesia, y después más adelante en el próximo capítulo 9 vamos a ver la conversión. ¿Cómo fue que Saulo se convirtió al cristianismo y se transformó en el apóstol Pablo? Ok. ¿Verdad? Ya, y buena pregunta porque no todo el mundo sabe esto, ¿verdad? Por eso estamos estudiando. Saulo de Tarso se llamaba. Ya, y hacía milagro, y dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Verdad? Qué tremendo eso, ¿verdad? De que eso fue algo bien interesante, que un mago que todo el mundo lo seguía, porque él era como un dios allí, ¿verdad? Era bien famoso. Toda su vida había sido... Y toda la gente lo escuchaba. Toda la gente lo escuchaba y se convirtió al cristianismo. Así es, era un mago, ¿verdad? Mago, uno tiene la imagen como que el mago nomás estaba haciendo magia ahí con las cartas y cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando de un hombre que ejercía la magia en aquella ciudad. Por supuesto, hacía cosas, ¿verdad? Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande, lo dice la palabra, ¿verdad? Y entonces, y la gente lo escuchaba, le tenía respeto a este hombre, pero al darse cuenta de la predicación de Felipe, ¿verdad? También creyó y fue bautizado y se bautizó, ¿verdad? Aquí podemos volver a ver algo importante, que es que la gente creía en Cristo y se bautizaba. No había un periodo, no había un tiempo, no había unos requisitos, simplemente la gente creía y se bautizaba. Y entre eso también se bautizó este hombre, ¿verdad? Pero del versículo 14 vamos a ver el problema que se le metió en el corazón a este mago. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio.
Así es, aquí hay varias cositas que son interesantes. Primeramente, cuando oyeron en Jerusalén que esto estaba sucediendo, ¿verdad? Que la gente se estaba convirtiendo, enviaron a Pedro y a Juan. O sea, es algo tan bíblico de que hay supervisores, hay líderes sobre. Ellos iban a tomar control de toda la situación. Claro, asegurarse que se está predicando el evangelio correcto, que se está predicando la palabra correcta, ¿verdad? Siempre existe, porque hay mucha gente que no cree en los liderazgos, no cree en los pastores, no cree en este liderazgo, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros no creemos, por ejemplo, es el asunto del Papa, que la Biblia no nos muestra en ninguna parte. Aquí Pedro era como los demás, ¿verdad? No había una cabeza, ¿verdad?, de toda la iglesia hasta el día de hoy. Lo tienen los mormones, lo tienen diferentes religiones, que creen que todavía hay apóstoles en esta época. Pero bueno, lo importante es darnos cuenta primero de este detalle. Escucharon que este hombre, que era un diácono, predicó la palabra y se convertía en mucha gente. Enviaron a dos, a Pedro y a Juan, fueron a ver que se estuviera enseñando la cosa correcta, que las cosas estuvieran bien. Y cuando llegaron allá se dieron cuenta que dice la palabra que no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Ahora, es interesante esta situación, porque se supone que el Espíritu Santo de Dios se recibe cuando una persona se convierte. Viene el Espíritu Santo en la vida nuestra. Pero bueno, aquí nos da a entender que es una segunda experiencia que ellos estaban viviendo. Ahora, ¿qué es lo que recibían y cómo lo recibían? ¿Verdad? No sabemos. Y entonces dice aquí que le ponían las manos ellos. Y cuando le ponían las manos, dice, recibían. A ver, ¿dónde estamos viendo? Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero para poder tener el mismo poder. Recuerden que el mago hacía cosas también interesantes, importantes. Probablemente algún milagro, probablemente alguna situación, ¿verdad? Y la gente por eso lo admiraba, porque hacía cosas, ¿verdad? Y sabemos que los que trabajan con esa magia, y la magia no es algo de Dios. Debemos de entender de que hay cosas que se usan, ¿verdad?, que no es con el poder de Dios, y muchas veces se copian las cosas que Dios hace. Por ejemplo, recuerdan cuando fue a Moisés a hablar con el faraón, ¿verdad?, y llevaba un palo en su mano y un bastón, ¿verdad?, y el bastón se convirtió en serpiente. Bueno, los magos también hicieron lo mismo, ¿verdad? Hicieron todo lo que hizo Moisés, lo copiaron los magos, porque el enemigo copia las cosas que Dios hace. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con respecto a si es de Dios lo que está sucediendo o no es de Dios. Pero en este lado, experiencia que estamos viendo acá, dice que los apóstoles pusieron las manos sobre los apóstoles, o sea, sobre la gente convertida, que recién se había convertido, y recibían el Espíritu Santo. Cuando recibían el Espíritu Santo, algo sucedía con ellos. Algunos dicen que hablaban en lenguas angelicales, otros dicen que profetizaban, otros dicen que, ¿verdad?, pero no dice en ninguna parte en la Biblia específicamente qué era. Solamente se sabe que recibían un poder especial. Tal vez el mismo poder especial que recibió Pedro cuando estaban predicando ahí en el aposento alto, ¿verdad?, que hablaron en otras lenguas y todo el mundo le entendía lo que hablaban. Sería que a lo mejor no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, porque entendemos también, hermanos, de que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos. Eso lo entendemos perfectamente bien. Está en Juan capítulo 20, ¿verdad? Versículo 21, donde dice que Jesús sopló el Espíritu y ellos recibieron el Espíritu, y ese día ellos fueron. Pero les dijo Jesús que fueron hasta el aposento alto para esperar esa como segunda experiencia, para que recibieran como un poder especial. Y yo pienso que ese poder especial es un poder que actuaba en aquella época para poder los discípulos y la gente que recibía a Jesús tener esa fuerza y ese poder para poder hacer el trabajo de Dios, ¿verdad? Una segunda experiencia, lo podemos ver que sí es una segunda experiencia, porque esta gente creyó, fueron bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo.
Entonces dice que vinieron los apóstoles, Pedro y Juan, y pusieron las manos sobre ellos. Y cuando pusieron las manos sobre ellos, algo sucedió. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? La palabra de Dios no lo explica, no lo dice, ¿verdad? Lo vemos más adelante, también lo vamos a ver más adelante cuando Pablo llega a Éfeso también, y el carcelero, vamos a ver una historia, y también vamos a ver que también recibieron el Espíritu Santo, fue una experiencia muy parecida. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Que fue lo que algo sucedió porque le llamó la atención a Simón. Le llamó la atención, dijo, wow, eso sí que yo no lo he podido hacer. ¿Ah? Algo. ¿Qué fue? Poder para evangelizar, fuerza, ¿verdad? Lenguas angelicales, no podemos decirlo específicamente, pero algo sucedió, ¿verdad? Y una cosa, no es solamente hablar de lengua, porque mucha gente piensan que las lenguas es la señal de que una persona está llena del Espíritu Santo. Pero hay personas que nunca han hablado lengua, pero han profetizado, comprobar que... o nunca han hecho una, ¿verdad? Pero son gente convertida, que, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca he escuchado hablar a Billy Graham, y me podrá decir alguien que Billy Graham no es un hombre de Dios, pero nunca predicó, nunca habló lengua, nunca hizo eso, nunca se aferró a esa experiencia emocional para emocionar a la gente, sino que, me entienden, ¿verdad? Yo no estoy en contra de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en una persona, ¿verdad? Sí, existen las lenguas, cuando lleguemos a estudiar el libro de Corintios nos vamos a dar cuenta de que existen los 9 dones, y cada don es específico para ciertas cosas. Lo importante es que acá algo sucedió y el mago quiso hacer lo mismo. Claro, él quería poner las manos sobre la gente y que la gente hiciera lo que pasaba en aquella experiencia. Entonces, les ofreció dinero. Lo peor de todo fue que les ofreció dinero. O sea, miren muchachos, enséñenme cómo lo hacen y yo les voy a pagar. Ustedes, vamos a un lugar, déjenme a mí hacer el show y yo les pago a ustedes, ¿verdad? No se daba cuenta de que esto es una realidad. Y eso es lo que sucede muchas veces con la gente que no ha creído en el Evangelio, 100%. ¿Verdad? Ven las señales, ven que pastores por ahí hacen así, y todos caen y quieren hacer lo mismo. Ven pastores que, ¿verdad? Pero no se han convertido ellos, no han tenido su experiencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que me muestra a mí aquí, y entonces quiso comprar ese poder. Y cuando le dice, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Me recuerda la experiencia de Ananías y Zafira, la misma cosa. Tratando de engañar. Leía estudiar un poco hoy día y preguntaban, ¿será que fue salvo el mago? ¿Será que se salvó? Bueno, no dice, pero se le da ahí se le explica bien, dice, arrepiéntete de ese corazón que tienes, ¿verdad? Y Dios te puede perdonar. Pero ahí queda nomás el cuento. Así es, cosa que no tuvo Ananías ni Zafira. No tuvo la oportunidad. Porque él podía haber caído muerto ahí igual. Pero ahí se le da la oportunidad, que la tomó o que quedó con esa petición egoísta de que dé el poder, no aclara, ¿verdad? Claro, y aquí dice el apóstol, o sea, arrepiéntete, le dice, ¿verdad? Pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Pedro tenía algo especial, pudo ver lo que pasó con Ananías y Zafira a través del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu le daba revelación. Sí. Interesante, hay una palabra que aquí dice simonía. Simonía es la palabra para el pecado de comprar y vender oficios y privilegios de la iglesia. Oh, simonía. Simonía, que viene de Simón, viene de él. Viene de él. Sí. Simonía. Es la palabra para el pecado de comprar y vender oficios o privilegios de la iglesia.
porque se hace en el mismo espíritu que este Simón. Ya. Este pecado es a veces practicado hoy en día, pero más comúnmente la gente simplemente piensa que la bendición sigue el dinero, en vez del dinero sigue la bendición. Claro, y como el catolicismo es tan extraño, lo tienen el San Simón, sí. Lo tienen como el padre de qué, algo lo estaba leyendo, de la estafa, no. De la estafa sería bueno. Ya, algo así como el padre de la, algo, tiene un nombre, a ver si alguien lo sí. sabe, díganos, pero el catolicismo lo tiene como, ¿cuál? Una pregunta, en el versículo 13, estábamos viendo, dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿De qué Simón estamos hablando aquí? No estamos hablando el mismo. de Pedro, no, estamos hablando del mago. Del mago, este es el mismo. Simón, el mago que estamos hablando. Del que le está diciendo Pedro que se arrepienta. Claro, y habiendo bautizado. Pero eso muestra una cosa, varón. No toda la gente que se bautiza está convertida. Está convertida. Aquí están viendo, aquí están viendo, compadre, que solo recibió a Jesús por pura emoción o por conveniencia, pero no, él nunca se convirtió. Claro. Si hay duda, bueno, yo creo que aquí la preocupación de nosotros, ¿verdad? No es tanto preocuparme y ver quién se está bautizando o no bautizando, diciendo, ¿es real o no es real lo que está haciendo? ¿Verdad? Pero la Escritura nos dice, ¿verdad? Jesús nos dijo, los van a conocer por sus frutos. Yeah. ¿Verdad? Entonces aquí vemos ese ejemplo muy bien, ¿verdad? Simón el mago escuchó, dice que cree, se bautizó, y todo, pero después sus frutos, ¿verdad? Muestran que no está bien el hombre, ¿verdad? Porque tiene no pasó por el arrepentimiento. Hay un deseo egoísta de que ve la tentación del poder, de entregar el Espíritu Santo, que le entregaría mucho poder, de poder repartir ese poder. Claro. ¿Verdad? Entonces es por los frutos. Ahora, si se salvó o no se salvó, si es verdad, eso no es una cosa que nos corresponde a nosotros juzgarlo, ¿verdad? Pero porque aquí lo dice, porque dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, ¿verdad? Hasta ahí llega la historia, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Verdad? Esa es la historia que sucedió con respecto a esto, ¿verdad? Eso es lo que Lucas está explicando, esta situación, que Felipe fue hasta este lugar, a Samaria, a predicar, se encontró con este mago, y mucha gente se convirtió, muchos paralíticos fueron sanados, muchos endemoniados fueron liberados, pero también se convirtió este mago, y erróneamente quiso él también recibir la experiencia que recibieron los demás, que se les puso las manos sobre ellos, ¿verdad? Ahora yo no sé cómo fue que a él tampoco se le pusieron, no sé si le pusieron las manos, porque tampoco recibió, ¿verdad? Qué extraño. Uh-huh. Porque vio lo que pasaba, sí, y también creyó, y quiso ver lo mismo, hacer lo mismo, pero a lo mejor él no lo recibió, porque si lo hubiera recibido, bueno, no quiero meterme más. No llega a ese punto, ¿verdad? Yeah. Porque él queda captivado por el acto de que están entregando el Espíritu Santo. Entonces a lo mejor nunca se somete, ¿verdad? De esa forma. Para que oren por él y todo. Él dice, no, yo no quiero que ellos pongan manos sobre mí y estén orando, yo quiero hacer lo mismo que están haciendo. Justamente ese, ¿verdad? Ese fue el corazón. Sí, entonces, el corazón. No se somete, yo creo que a la oración de los apóstoles. Y el espíritu que existe muchos cristianos hoy día, que ellos no se someten a pastores, no se someten a líderes, ¿verdad? Ellos piensan que ellos tienen la razón, y si un pastor le explica las cosas correctamente, cómo debe ser, y ellos simplemente quieren seguir haciendo las cosas como se les da la gana, es lo mismo, es exactamente lo mismo. No respetan el liderazgo, no respetan cómo Dios trabaja en la unción, ¿verdad? Y después la mejor forma es desprestigiar. Sí. ¿Verdad? Desprestigiar aquí, gracias a Dios que este hombre se arrepintió, no se arrepintió. Por lo menos dijo, al final dice, por lo menos oren por mí, ¿verdad? Pídanle al Señor, dice, rogad vosotros, dice, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Claro. Como dice, pasa mucho que no hay un respeto
hacia el liderazgo de iglesia. Así es. Ya. Entonces, simplemente en buen chileno no pescan nomás. Y se les puede explicar de la forma que por qué esto se hace, por qué bíblicamente dar explicaciones, pero el que no va a respetar y someterse, aunque se lo explique de cualquier forma, va a andar como caballo suelto toda la vida. Va a hacer lo que quiere igual. Pero la cosa es que este hombre por lo menos era nuevo. Sí. Ejercía la magia, trabajaba para el enemigo, Bueno, ese conoció la verdad. ¿Verdad? Ese es un punto bien importante también, ¿verdad? Porque claro, era nuevo. Era recién convertido. Claro. Ahora cuando un machucado de 20 años, ahí 15 años, allí está, y hay un problema más grande. No, 2 años, 3 años. Ahora si vemos, ¿verdad? Más adelante en el Nuevo Testamento de que aparece Simón el Mago de nuevo, ¿verdad? Y han pasado, ¿verdad? Y anda detrás de Pablo con todos los años de trabajo misionero y todavía anda ahí. Pero dame el poder, dame el poder. Estamos hablando de 15 años, ¿verdad? De ministerio y todavía anda ahí con ese pensamiento. Entonces, claro, ya hay un Así problema, es. Un problema grave. ¿Verdad? Esa fue la historia con este hombre, con el mago, ¿verdad? Y lo explica aquí bien para que nosotros podamos entender también de que existe esa tentación de que la gente quiere tener el poder. Hay una cosa tan extraña con respecto a eso. No sé, un sueño tremendo que tienen muchos cristianos de llegar a tener ese poder. Y la verdad es que entre poder y sabiduría yo prefiero sabiduría. Cada uno decide lo que quiere. ¿Cómo se llama? A Salomón se le pidió que eligiera algo y pidió sabiduría, ¿verdad? Y yo creo que es preferible tener el espíritu de sabiduría, hablar con sabiduría, con inteligencia, que andar haciendo un show, haciendo cosas que a veces ni se entienden, ¿verdad? Pero bueno, este hombre era nuevo y seguro que, ¿verdad?, lo oraron por él y el hombre se tiene que haber quedado tranquilito. Pero sigue la historia, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y aquí vamos a hablar de otros protagonistas, ¿verdad? Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que él leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaban leyendo eso, ¿verdad? Y del libro de Isaías. Entonces, respondiéndole a eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
Aquí es otra historia, son otros los protagonistas, ¿verdad? Aquí el protagonista es Felipe. Felipe también, aquí Felipe estaba, no sé dónde estaba, pero el ángel le dijo que tenía que ir a donde le dio órdenes expresas, ¿verdad? Diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, el ángel del Señor le habló, diciendo lo que tenía que hacer. Y él fue y lo hizo, ¿verdad? Estoy tratando de ver otra cosa. Perdón, estoy... Ya. No, ahora está bien. Entonces, este Felipe, desde que había vivido toda esta experiencia, ahora el Espíritu le decía que fuera a donde estaba una persona leyendo, y se levantó, y sucedió que en Etíope funcionario que andase reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos tus tesoros. Bueno, aquí la historia nos dice que Felipe, entonces, guiado por un ángel, le dice que vaya, ¿verdad? Camino al desierto, que vaya al desierto, y encontró a este hombre que era un eunuco, ¿verdad? El eunuco venía de Etíope. Y un eunuco, ¿qué es un eunuco? ¿Qué es un eunuco? ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es un hombre castrado. Eunuco. Es un hombre castrado, ¿verdad? Sí. Que los castran. ¿Qué significa castrar? Te arrancaron eso. ¿Verdad? Ya, sí. Así es, lo castran, así como se castran los bueyes, los perros, los animales, para que no se reproduzcan, ¿verdad? Asimismo hacían con esto, por eso se llamaban eunucos. Y para entonces servir ahí sin peligro. Eso, y muchos reinos tenían eunucos porque eran hombres que les cuidaban las esposas, para que no les tocaran sus esposas, para que no y de una u otra forma biológicamente me imagino que eran cambiados, hay un tema interesante con los eunucos, ¿verdad? Creo que ahí pierde un deseo. Hay que darse una volada ahí con el eunuco, digamos, ¿verdad? Porque there's no testosterone. Ya. Como si se testosterona, ¿verdad? Algo así, ya. Entonces, esa naturaleza, ¿verdad?, de hombre no está. ¿verdad? Ya no está. ¿Verdad? Así es. Entonces, para servir y estar ahí y no andar preocupado del peligro de tu esposa, y lo que sea, ¿verdad? Como mantenerlo. Por alguna razón se transformaban en hombres fieles, sí. Gente fiel, ¿verdad? Y entonces esta era una reina allá en Etíope, Candace, dice, y ella tenía a este hombre como a cargo de todos los tesoros. Sí, era tesorero, ¿verdad? Claro, pero este hombre, este eunuco, iba a Jerusalén a adorar a Dios, porque dice aquí que él iba a eso, y ahora venía ya de regreso. A mí me da la impresión que fue a celebrar la fiesta de Pentecostés. Ya, la fiesta de la... Una de las fiestas, si no esa, una de las gran fiestas, donde vienen porque vemos de que cuando los apóstoles le llegó el Espíritu Santo, fue el día de Pentecostés, y dice que venían de todas partes, inclusive de ahí, de Etíope, sí. Decía. Entonces venía, y este hombre iba leyendo, la historia es que ya era un prosélito, dice la palabra. O sea, era un hombre que creía en la religión judía, aunque él no era judío, pero creía en esta religión. Y venía al templo, ¿verdad? Y para venir al templo no era un viaje cortito, no era un viaje, según yo estaba leyendo, son más o menos como 2.600 kilómetros de ida y vuelta. Son como 3 meses de ida y 3 meses de regreso. Es un viaje larguísimo, ¿verdad? Y como era un hombre de confianza, la reina lo dejaba ir a esta situación, o a digamos, ir al templo. Él quería ir, quería estar, conocía el Evangelio seguramente, leía las Escrituras
constantemente leía la palabra, quería ir al templo. Fue un hombre que era prosélito del judaísmo. Y entonces, bueno, iba leyendo, ya iba de regreso cuando dice que iba leyendo el libro y el espíritu o el ángel le dijo a Felipe que se acercara a este hombre, ¿verdad? Y entonces se acercó y le preguntó qué estaba leyendo. ¿Ah? Y Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Interesante, yo leía que cuando una persona iba leyendo y no era su idioma, no era su propio idioma, lo leían fuerte para poder entender, en voz alta, iba leyendo en voz alta, porque era una forma como de poder tratar de comprender un poco más lo que iba leyendo, porque este era un etíope, yo no creo, no sé si hablaba o no hablaba el idioma, ¿verdad? Es probable que sí, porque ahí se comunica perfectamente bien con Felipe, ¿verdad? Pero bueno, anyway, dice entonces que se acercó y le preguntó, le oyó que leía el profeta, y le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y estaba leyendo justamente acerca de Jesús, la profecía de Isaías 53, 7 y 8, ¿verdad? Y iba leyendo esto, exactamente la situación de Jesús, porque leyó como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero murió delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De qué más podría hablar? ¿Verdad? Sí. Y entonces Felipe le empieza a explicar inmediatamente. Te ruego, me dijo, que ¿de quién habla? ¿De sí mismo o alguien de hable más? Y entonces dice Felipe, abriendo su boca, comenzó esta escritura. Yo me imagino, ¿verdad? Felipe contándole, mírame, tú no te imaginas lo que pasó hace 30, 50, 60 días atrás, 2 meses atrás. Ya. ¿Verdad? Esto que tú acabas de leer se cumplió exactamente, y yo me imagino cómo Felipe le tiene que haber explicado. Porque Felipe estaba ahí. Sí. Felipe vio a Jesús, ¿verdad? Porque son hombres que estuvieron, que vivían en aquel lugar, que tenían habían vivido la experiencia. Y entonces le explica, ese que mataron, ¿de quién habla aquí la palabra? Es Jesús. Y entonces el hombre del judaísmo se cambió al cristianismo. Y le dice, bueno, ¿y por qué no me bautizas? Y entonces, interesante la pregunta que le hace Felipe antes de bautizarlo. Le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y ambos se metieron al agua. Y fue bautizado el eunuco. ¿Verdad? Aquí el libro de los Hechos, en estos 2 capítulos, nos cuenta, en este capítulo nos cuenta la historia, doble historia de Felipe. ¿Verdad? Felipe en Samaria, con el mago, y ahora con el eunuco. ¿Verdad? Y son experiencias que muestran el poder de la palabra, el poder de la evangelización, el poder que tiene cuando se predica de Jesús. ¿Verdad? Y eso es una de las cosas importantes que queremos saber. Aquí, mire, podemos estudiar qué era un eunuco, de qué color era su piel, si se pintaba las uñas o no se las pintaba, podemos tratar de descubrir cualquiera de esas cosas que a la gente le gusta indagar, pero en realidad el mensaje que yo veo en este capítulo 8 es la evangelización. Ya. Estos hombres se dedicaron a hablar la palabra, a hablar, ¿verdad? Era un mago y no tuvo problema en ir y predicarle, ¿verdad?, la palabra, y con prodigios, con señales. Y después este eunuco, ¿verdad?, cómo fue que el ángel de Dios lo guió para que lo hiciera. Pero para mí lo más importante de todo esto es compartir la palabra. Hablar. ¿Verdad? Y compartir la palabra. Y dice que fueron bautizados. Fue bautizado el eunuco. Y la historia increíble dice que de pronto el Espíritu lo arrebató. Sí. Lo sacó de ahí. O sea, desapareció. Sí. Wow.
¿verdad? Y apareció en Azoto. Azoto es otro lugar que está camino hacia Cesarea. Qué raro esa cuestión, ¿verdad? Extraño. Una translación. ¿Verdad? Fue algo que el Espíritu de Dios hizo. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué? No sabemos, son misterios, ¿verdad? Un extraterrestre. Yo creo que cumplió con la misión. Ya. Y el camino que donde lo llevó, dice que hay dos caminos. Hay dos caminos. ¿Dónde es que iba? Sorry. Perdón. El camino que por cual lo envió el Espíritu Santo era un camino que no se usaba para viajar. Perdón, ya estaba leyendo lo que me escribe. Ya, perdón. ¿Sí? No estaba leyendo mi pastor Ever, Alfredo, ¿verdad? Mi pastor de allá del sur de Chile. Escribe, dice, algunos pastores tendremos que tomar estas medidas, está hablando del eunuco, ¿verdad? Medidas para tener hombres fieles a nuestro lado, dice. Jejeje. Broma, humor chileno. Mi hermano Ever. Está bueno, ¿verdad? Está bueno el eunuco, ¿verdad, varón? Los eunucos. Podrían practicar los eunucos allá en Chile. Así que, perdón, Roberto, entonces, ¿qué estabas diciendo? No, sorry. Que había dos caminos, dijiste. Sí. Bueno, encuentro mi nota ahora. Ok. ¿Por qué iban para Gaza, Roy? Sí. No, él iba a Cesarea. A Cesarea. Sí. Claro, para allá iba. Para Cesarea, yo es donde le dice. Sí, Cesarea, lindo Cesarea. Yo conozco Cesarea, he estado 2 veces en ese lugar. Cesarea es como la ciudad, es como hablar de Viña del Mar, es como hablar de Punta del Este, es como hablar de los lugares más donde vivían los ricos alrededor de, ¿verdad? Cesarea era una ciudad. Había 2 caminos de Jerusalén a Gaza y el Espíritu Santo le ordena a Felipe que tome el que rara vez se usaba. Entonces, ¿por qué se lo llevo de vuelta yo? Así pensamiento personal, que porque era un camino que no se usaba, era simplemente para llevar ese mensaje a esa persona. Específicamente, ¿verdad? Y yo siempre quedo con la idea de que este hombre está regresando a Etiopía. ¿Cómo es? Etiopía. Iba de vuelta ya. Va de vuelta a su tierra. Va a África el hombre. ¿Verdad? Pero ahora va convertido. Así es. ¿Verdad? Y entusiasmado con esta verdad y esta claridad del Mesías, de Jesús. Entonces, para mí el Espíritu Santo tiene que llevar a Felipe hacia allá para asegurarse que el mensaje ya está cruzando, ¿verdad? A lugares más lejos, ¿verdad? Y ya sabiendo que se ha cumplido. Pues también lo que me sorprende a mí es lo que decías tú, Carlos, de que estaba lejos esa cuestión. ¿Cuánto caminaba el eunuco? Eran como 1.300 kilómetros en total, ida y vuelta eran 2.600 kilómetros, que era bastante. 2.600 kilómetros. Ya. Y hasta allá llega. Como ir de aquí a Winnipeg y de regreso. Hay 1.300 de ida, 1.300 de regreso. Ya, es más lejos que ir a Vancouver. Bueno, y ahí andaban en un carrito, ¿verdad? Dice que andaban en un carro, no dice si era un Mercedes. Era un carro de cuatro patas. Un carro de 4 patas, 4x4, un camello. Lo importante es que lo que sucede al final es que entonces es movido por el Espíritu, ¿verdad? De una manera milagrosa, y entonces y Felipe con toda esa experiencia tiene que haber llegado a Cesarea. Ahora el etíope fue uno de los que llevó el Evangelio a todas esas tierras, porque después cuando van, más adelante vamos a ir viendo, el Evangelio ya ha sido esparcido por muchos lugares. Sí. Cuando llegan ya hay gente que había escuchado el Evangelio. Hay grupos, ¿verdad? Y él es uno de ellos. Esta palabra se la llevó, el Espíritu Santo trabajó en su vida y así fue como se fue, ¿verdad? Llevando la palabra a diferentes lugares. Bueno, lo importante es que, ¿verdad? Nos quedan 5 minutitos. Es saber, hermanos, de que todo esto sucedió, nada de esto hubiera sucedido si no hubiera habido una persecución en la iglesia.
Exacto. ¿Verdad? Porque cuando la iglesia no tiene persecución, la iglesia se establece, está cómoda, hagamos buenos shows, ¿verdad? Tengamos buenos músicos, hagamos, ¿verdad? Una cosa bien bonita y pasémosla bien. Pero en realidad no es esa la intención de la iglesia. Por eso es que me gusta cuando Marco siempre dice cuando estamos acá que nosotros somos una iglesia misionera. ¿Verdad? Sí, tratamos de tener un bonito servicio, buena adoración, una buena palabra, un buen mensaje, siempre preocupado de todo eso, pero en sí somos una iglesia misionera, o sea, no nos quedamos allí, necesitamos ir a otros lugares, necesitamos llevar. Entonces, nos enseña este capítulo 8. Que la persecución hizo que Felipe saliera, que Esteban, en fin, la persecución, bueno, Esteban fue antes, pero a través de esta persecución fue que salieron, ¿verdad?, a predicar a otros lugares, y vamos a ir viendo más adelante cómo la iglesia empieza a avanzar hasta que son ya más adelante, hasta que llegan a Antioquía, y en Antioquía es donde son enviados ya el apóstol Pablo, después que es convertido. ¿Verdad? Por la palabra. Así que la próxima semana vamos a hablar del convertimiento de Saulo. Vamos a ver lo que Dios hizo con él, ¿verdad? Cómo fue que fue transformado, cambiado. Y hasta aquí vamos a llegar con el estudio. Hemos visto el capítulo 8. Ya vamos avanzando, ¿verdad? Ya nos quedan 20 capítulos nomás. Pero es interesante cómo se aprende, ¿va? Y cómo la palabra de Dios nos enseña de que en este capítulo, que estamos leyendo, es de que nos muestra esta vuelta de que el evangelio es evangelizar. El cristianismo es evangelizar. O sea, no podemos parar. No puedes parar porque gracias a Dios lo que tú dices, de que fue interesante que todos dicen que fueron dispersidos. Entonces, claro, se regaron por todos lados y me imagino que cada quien, no importa dónde buscó refugio, empezó a hablar de Dios. No importa dónde se refugió, a qué pueblo, a qué lugar llegó, empezó a hablar de Dios y empezaron a hablar de todos. Y se empezó a propagar el evangelio. Entonces, claro. Perdón, estaba siguiendo. Así es. No sé si hay alguna pregunta o algo. No.